Lo primero, agradeceros a la Fundación Quirira que otro año más nos impartáis este seminario. La verdad es que los años que lo llevamos haciendo ha gustado mucho, pues porque sensibiliza y conciencia, ¿no?, de esta problemática. Muchas gracias a ti, María, por darnos esta charla. Vale, bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio y poder escucharnos. Que bueno, así rápido me presento. Yo soy María y soy técnico de cooperación de la Fundación. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas, pero hice un máster en Cooperación Internacional y ahora trabajo como técnico aquí. Os voy a hablar un poco y os voy a presentar lo que es la Fundación Quirira y sobre todo qué es la mutilación genital femenina. Bueno, primero vamos a empezar un poco hablando de qué es la Fundación Quirira o qué hacemos para que entendamos desde dónde nace este conocimiento y la experiencia que nos ha dado para sentar todas las bases de lo que ahora conocemos como la mutilación genital femenina. Bueno, nosotros somos una fundación que está constituida como una ONG para el desarrollo. Somos independientes, aconfesionales y apartidistas, pero sí que tenemos un motivo político y es acabar y erradicar con la violencia de género, en ese sentido de la mutilación genital femenina. Comenzó la fundación haciendo acciones desde antes de 2007. Lo que pasa es que se formó como organización en 2007. Con lo que esos son ya más de 15 años trabajando para un mismo fin y sobre todo con las mismas comunidades. Al principio empezamos con una y luego continuamos con otras dos más. Y esto es muy importante porque al final la mutilación genital femenina es una cuestión cultural que está muy arraigada en la mente y en las tradiciones de cada comunidad. Por ello, no se consiguen resultados a corto plazo, sino a largo plazo. Es decir, trabajando diariamente con toda la población. Entonces, ¿dónde trabajamos? Bueno, pues como os he dicho antes, nosotros trabajamos en 3 comunidades, que son principalmente en Kenia. Aquí hacemos la acción final, pero realmente en España nosotros también llevamos acciones de sensibilización y de capacitación. Por ejemplo, capacitamos para un protocolo de prevención ante posibles casos de mutilación en nuestro país, en España. Pero bueno, os voy a hablar un poco de nuestro trabajo en Kenia. Entonces, trabajamos en estas 3 comunidades, Tharaka, Tangul Bay y Abakuria. En la que empezamos a trabajar fue en Tharaka, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estas son unas niñas de la comunidad de Tharaka. En Tharaka, nosotros estamos trabajando actualmente en 47 escuelas. Nuestra manera de enfocar el resultado para la solución de la erradicación de la mutilación es a través de la educación. Por eso nuestros puntos principales de actuación es en las escuelas. A partir de ahí creamos grupos de niñas y niños también y profesores que se unan a nuestra causa diciendo no a la mutilación. Actualmente calculamos que se ha reducido la tasa de la mutilación genital femenina en esta comunidad, en Tharaka, en un 80%. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque al final la mutilación es un tema muy personal, muy íntimo, que no se habla directamente. Pero nosotros tenemos una manera de medirlo y es que año a año vemos las matriculaciones de las niñas en las escuelas. Esto es, que si de un año a otro ha bajado el número de niñas que se matriculan, que es decir, que estudian y continúan sus estudios, significa que esas niñas lo que han hecho ha sido casarse, con lo que han tenido que sufrir la mutilación, por lo que han abandonado la escuela o la escolarización. Entonces, nosotros hemos comprobado que desde que la Fundación Quirira tiene su acción en Tharaka, las niñas continúan en el colegio hasta un 80% más, con lo que eso es un éxito para nosotras. Entonces, también trabajamos con grupos de microcréditos para intentar romper esa dependencia económica de las mujeres hacia los hombres y no obligarlas a tener que pasar por el proceso de la mutilación para poder casarse. También trabajamos en otra comunidad que está en Gulbey. Esta es la segunda comunidad en la que nosotros tenemos nuestras acciones, que comenzamos allá por el 2009 o por ahí. Entonces, es una de las comunidades donde se realiza una de las prácticas más brutales dentro de la mutilación, porque luego veremos que hay varios tipos de mutilación, ¿vale? Y esta mutilación que realiza la comunidad Pokot
es una de las más brutales y causa alrededor del 8% de las muertes de las niñas a las que se realiza. Entonces, por eso es muy importante estar presente en esta comunidad y poder decir y unir a nuestra causa a la mayor cantidad posible de personas para decir no a la mutilación y darles alternativas a esta práctica. Y por último, nuestra nueva, digamos, la última incorporación de comunidades es Abacuria, que empezamos en 2014, que bueno, es la nueva, pero realmente es casi más de 5 y casi 10 años que estamos trabajando aquí. Realmente aquí es donde la mutilación es más abierta. Las demás comunidades se realizan de una manera más clandestina, pero aquí, sin embargo, es realmente parte integral y muy sólida dentro de las tradiciones de esta comunidad. Por ello, el trabajo cada vez aquí es más duro y es más necesario. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros para intentar erradicar la mutilación? Como os he dicho, es una cosa cultural que está en las tradiciones de las personas, es decir, mi madre fue mutilada, que mi abuela también fue mutilada y así anteriormente. Entonces, es un cambio de mentalidad y nosotros lo hacemos a través de la educación. Creemos que la educación es el motor de cambio y es el inicio para acabar con esta práctica. Entonces, por eso nosotros nos organizamos en campañas educativas, que son las diferentes niñas y niños, profesores, familias y todo aquel que quiere unirse a la Fundación Quirira forma parte de estas campañas, ya sea a través de los clubs antiablación o bien desde organizaciones y colectivos locales. Y vamos por distintos comercios, escuelas, lugares de organización para decir no a la mutilación. Incluso organizamos manifestaciones a nivel local para que los propios vecinos vean que existe esa alternativa y que hay gente que dice no a esta práctica. También nosotros proporcionamos e intentamos apoyar a estas niñas a través de becas de estudio. Es decir, nosotros pagamos la matrícula, ya que las condiciones económicas de la zona son bastante inexistentes, son bastante escasas, para poder ayudarles al pago de la matrícula y que la familia considere como alternativa a casar a la niña, en este caso, el estudio, el que puedan llegar a la universidad o a algún tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces la mutilación implica que se va a casar la niña y cuando hay un matrimonio en ocasiones es forzado y entonces se realiza a través de una dote económica que le dan a sus familias. Entonces, ¿qué pasa? Las familias muchas veces y en ocasiones, y ahora por la pandemia estaba bastante pendiente este tema porque está aumentando los matrimonios forzosos, que se les da un dinero a la familia y se soluciona a corto plazo los problemas económicos. Por lo que, dando esta alternativa, nosotros creemos que se va a reducir y se está reduciendo la mutilación. Además, también mejoramos las condiciones de vida de la comunidad en general. ¿Por qué? Porque necesitamos que confíen en nosotros, que vean que nosotros realmente queremos mejorar sus condiciones de vida. Entonces mejoramos las infraestructuras de la escuela, les garantizamos acceso a agua potable, a saneamiento con letrinas, paneles solares, etc. Además también con grupos de microcréditos para romper un poco esa dependencia al hombre, al matrimonio, ya que cuando la niña abandona el colegio, la niña tiene 15 años, no sabe escribir, no sabe sumar, con lo que a nivel económico depende del hombre para poder sobrevivir. Pero bueno, ya vamos a ver exactamente qué es la mutilación, que al final es un poco más lo que nos atañe, ¿vale?, el día de hoy. Y es que la mutilación es la violencia de género extrema, más extrema que se conoce actualmente. De hecho, la OMS la califica como una violación de los derechos humanos de las niñas y las mujeres y consiste en el corte parcial o total de los órganos femeninos externos. Entonces, de manera rápida vamos a ver y vamos a saber que existen 4 tipos de mutilación. ¿Vale? No quiero entrar mucho en detalle, pero simplemente para que tengamos ese conocimiento. El cuarto es todo aquel que no implica un corte directo, sino puede ser a través de ácidos, quemaduras. ¿Vale? Esto es para que entendamos que realmente se trata de una práctica que es muy fuerte, que es brutalmente agresiva hacia las mujeres y que se practica sobre todo a partir de 9 años. Con lo que estamos hablando que son niñas las que son totalmente vulnerables y están expuestas a este riesgo. ¿Vale? Luego existen 3 tipos más y el más brutal es el tercero, que es el que se practica en la segunda comunidad que os he comentado antes y es el que conlleva un 8% de las muertes por
en el momento de hemorragias o infecciones, o si no a largo plazo. Y es que, primero vamos a empezar, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto, ¿no? ¿Por qué se mutila si realmente existe un porcentaje alto de niñas y mujeres que pierden la vida en estas prácticas? Bueno, pues principalmente son razones culturales, son tradicionales, son ritos que se consideran obligatorios para pertenecer a una comunidad como mujer. Es decir, es el paso en el cual la niña se hace adulta. Realmente no hay un motivo sólido religioso, no hay ninguna religión que obligue a la mutilación, pero sin embargo hay muchas comunidades que son religiosas, musulmanas, incluso cristianas, que la realizan. Pero sin embargo la religión, ninguna de ellas obliga a la mutilación para considerar a esa mujer parte de la comunidad. Luego hay muchas razones diversas y además de distinto tipo que algunas consideran que son razones higiénicas, pues que el órgano femenino es sucio y para purificar a las mujeres o a las niñas debe haber esa limpieza para formar parte de la sociedad como una persona al 100%, ¿no? Como una mujer. También pueden ser estéticas o incluso pueden llegar a ser, digamos, reproductivas, ya que consideran que el clítoris de la mujer es una extensión del pene del hombre, con lo que en el momento en el que lo cortamos, purificamos y hacemos 100% a la mujer. Al final, todas estas diría excusas, pero son causas que motivan a la mutilación, esconden detrás una dependencia real de la mujer hacia el hombre. Esto es, los hombres cuando se van al campo a trabajar o se iban a la guerra o tenían muchas acciones que hacer y entonces dejaban durante un periodo a las mujeres con sus niños en las aldeas o en las comunidades, tenían que asegurarse o tienen que asegurarse de que esa mujer va a ser fiel a esa familia o a ese hombre. Con lo que con la mutilación nos aseguramos, en primer lugar, de quitarle el deseo sexual a la mujer y en segundo lugar, tener una verificación real de que esa mujer no ha tenido acción ni ha realizado el acto sexual con ningún otro hombre. Pero, ¿qué es lo que causa realmente? ¿Cuáles son las consecuencias de esa entrada de la niña hacia la mujer dentro de una comunidad? Bueno, pues la mutilación lo que genera principalmente son consecuencias físicas, visibles, ya sean hemorragias durante la operación, dolores, llagas, infecciones. ¿Por qué? Porque generalmente se practica en lugares con pocas condiciones higiénicas. Generalmente lo realizan lo que se llaman pues, unas mujeres que están dedicadas exclusivamente a realizar la mutilación, que son como si fuesen los médicos de allí, pero realmente no son condiciones sanitarias lógicas ni aprobadas por ningún tipo de medida de sanitaria. A largo plazo, lo que podemos encontrar son enfermedades crónicas que se reproducen a lo largo de los años y nunca acaban. También pueden generar sida, pueden generar fístulas. Las fístulas lo que provocan realmente es un olor fuerte, un mal olor por la falta de higiene que genera estos cortes, estas operaciones. Y de hecho esto a su vez provoca un dolor físico, emocional, ya que el marido acaba rechazando a esa mujer por diversas complicaciones de la operación y acaba manteniéndola para el cuidado de la casa o la familia y casándose con una nueva mujer más joven. Entonces, al final, lo que hace es incrementar el dolor psicológico, tanto la ansiedad, el estrés y también lo que genera esto en estas mujeres es una sensación de vergüenza. Es una intimidad que realmente no se habla de manera abierta y genera una herida interna que no se ve, pero que permanece por los años. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿dónde se practica? Porque nosotros en Kenia sí que vemos que hay muchísimas comunidades en las que se practica y en otras que realmente no, por lo que depende mucho a nivel cultural de cada comunidad. Esto es un mapa mundi con, digamos, el porcentaje de prevalencia de la mutilación a nivel mundial. Y vemos que España sí que tiene algún color, tiene un color naranjado. Y eso significa que hay muchas mujeres que están en riesgo de sufrir la mutilación. ¿Vale? Luego veremos, pero alrededor de 15.500 mujeres en nuestro país están en riesgo de sufrir la mutilación. Pero principalmente los orígenes, es decir, las comunidades donde es necesaria esta mutilación para formar parte
de la comunidad se encuentran en África subsahariana. También podemos encontrar varias comunidades que realizan la mutilación en la zona de Indonesia, en Malasia y en menor medida América Latina, ya que son grupos que realmente no son muy cerrados y tienen una poca integración con el resto de la sociedad. Entonces, como decía, en España se calcula que hay 15.500 mujeres en riesgo de sufrir la mutilación genital femenina. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque actualmente se ha modificado el perfil de persona migrante que viene a nuestro país y que viene en general a gran parte de Europa o entre otros países. Y es que empiezan a venir mujeres embarazadas y mujeres con hijas y con niños también. Y esas personas, al final, cuando vienen aquí, vienen buscando un mundo mejor, ¿no? Una vida mejor, con condiciones laborales y demás. Entonces, muchas veces vienen consigo muchos ritos, culturas y tradiciones, que es una cosa que es muy bonita y que se debe mantener. Pero realmente no debe haber ninguna tradición que supere a la razón. Esto es la mutilación genital femenina. Entonces, existen muchos protocolos de actuación que realmente lo que intentan es sensibilizar y visibilizar esta realidad para, en este caso, tanto centros escolares como centros sanitarios en España, para que intentemos prevenir el hecho de que pueda ocurrir una mutilación dentro de nuestro país. Pero la realidad es que en los protocolos de actuación que podemos ver, y cada comunidad autónoma tiene el suyo, el nivel de riesgo y alerta está puesto ante los posibles viajes hacia el extranjero que realicen estas niñas con su familia. Es decir, cuando una niña está en riesgo de sufrir la mutilación genital femenina en España, no se refiere que la vayan a mutilar aquí en España, sino que en algún viaje de visita hacia el lugar de origen, que puede ser Egipto, que puede ser Senegal, que hay un porcentaje de riesgo real dependiendo del país de origen, las niñas puedan sufrir la mutilación allí. Y en España eso está penado por ley, tanto si la niña es española como si tiene solo residencia en España, tanto si se realiza en España como si se realiza fuera. Es una acción criminal que se persigue a nivel legal. Y esa es la manera de proteger los derechos de las mujeres y de las niñas, que al final nos afectan a todas y a todos, porque vivimos en un mundo interconectado. Entonces, estos protocolos al final lo que hacen es establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para estas acciones. Entonces, ¿qué significa? Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para ser o para entender que una mujer está en riesgo de ser mutilada? Bueno, pues principalmente tiene que ser, obviamente, femenino, tiene que ser una mujer. La edad de la mutilación, o cuando se practica la mutilación, es diferente. Digamos que no en todas las comunidades se practica a la misma edad. Y esto nosotros lo podemos hablar desde nuestra experiencia, porque las 3 comunidades en las que nosotros tenemos incidencia no se realiza a la misma edad. Hay en una de ellas que está muy marcada y es a los 12 años. Cuando la niña cumple 12 años, se entiende que va a tener su primera menstruación, con lo que se va a hacer mujer. Y entonces ahí es cuando se practica la mutilación. Sin embargo, en otra de las comunidades no depende de la edad real, sino que es una horquilla, a partir de los 9 años hasta los 15 años. Y aquí se entiende que hay un grupo de ancianos que se llama el clan de ancianos, en una de las comunidades, que es la de Tangle Bay, que deciden cuándo se va a proceder a la mutilación. Porque la mutilación no se realiza durante todo el año en cualquier momento, sino que hay épocas específicas en cada comunidad para realizar la mutilación. Se pone siempre el ejemplo que es como las comuniones aquí en nuestro país, que hay una época que todos los niños de determinada edad hacen la comunión. Pues aquí es un poco eso. Realmente hay una época en la que se realiza la mutilación y es una fiesta. Es una fiesta porque es el paso a la edad adulta y las familias es un orgullo para ellas tener una niña que pasa de ser una niña a ser una mujer. Es decir, pasa a ser pues, dependiente de una familia a ser productiva o bien casarse y depender del hombre. Entonces nosotros, desde la Fundación, intentamos también generar una especie de regalos antiablación para que las niñas que dicen no a la mutilación no se pierdan ese paso de la vida, digamos. Es una fiesta el pasar a ser una mujer, pero esa fiesta no tiene que implicar una violación de los derechos ni una violencia directa hacia su persona. Entonces, la horquilla que se entiende es entre 9 y 15 años.
Ya digo, con esta variación de las edades. Además, uno de los riesgos es pertenecer a una familia que pues, ha nacido en un lugar donde se practica la mutilación, ya que no es común que en una comunidad donde no existe esa cultura se realice la mutilación. Además, si nuestra familia, es decir, si nuestra madre o nuestras hermanas han sufrido esta práctica, realmente eso es un riesgo que las autoridades tienen que tener en cuenta. ¿Vale? Y por último, lo que os comentaba, la previsión de viaje al país. Solo para que entendamos la complejidad de este asunto, actualmente, y como consecuencia directa de la pandemia, se han cerrado muchas fronteras, con lo que existe un riesgo real de que se practique la mutilación aquí en España. Actualmente las autoridades locales están poniendo bastante importancia en este punto y se está controlando para que no se realice. Pero esto lo que hace al final es una consecuencia más de la pandemia, que no solo tenemos consecuencias a nivel salud global por el virus, sino que afecta a nivel económico, social y en este caso la mutilación se está viendo afectada. Aquí es para que entendamos también un poco los porcentajes reales que se manejan a la hora de entender dónde y cuánto se practica la mutilación en estos países. Si os dais cuenta, los protocolos en general, sobre todo en España, hacen referencia exclusivamente a la zona de África subsahariana. Como he dicho, hay más partes, pero esto implica que realmente el porcentaje de mujeres totales que se ven afectadas por la mutilación se encuentra en esta zona. Podemos ver que hay países que nos llaman mucho la atención como Egipto. En Egipto, un 96% de las mujeres han sufrido una mutilación y es uno de los porcentajes más altos dentro de esta región. También lo puede ser Sierra Leona, con un 94%. Nosotros, sin embargo, trabajamos en Kenia, que ahí podemos ver un 32% de mujeres que han sufrido la mutilación. Por eso podemos decir que desde nuestra experiencia es un porcentaje bastante ambiguo, porque existen comunidades que el porcentaje es un 0%, otras comunidades como Taraca que se han reducido en un 80%, pero sin embargo nuestra última comunidad, como puede ser Abacuria u otras que todavía no tenemos incidencia, el porcentaje está por encima del 80 o del 90%. Por ello, los datos hay que saber cómo manejarlos y cómo entender esa información, ya que es muy complicado este tema en cuestión y no podemos generalizar a la hora de hablar del porcentaje ni el número de mujeres que han sido víctimas de la mutilación. Aquí tenemos a la derecha, podéis ver las recomendaciones que nos da, por ejemplo, un protocolo de actuación. Esto está orientado para las mujeres y niñas que están en riesgo aquí en España. Os puedo decir que nuestro ámbito de actuación aquí en España, nosotros somos de Tomelloso, que está en Castilla-La Mancha, Ciudad Real. Nosotros trabajamos de manera coordinada con la Comisión de Seguimiento de la Mutilación Genital Femenina en Albacete. Y hace menos de un mes tuvimos una reunión de seguimiento y nos comentaban unas compañeras que trabajan en Toledo que en un pueblo de Toledo se ha tenido que activar el protocolo de alerta máxima, es decir, riesgo inminente, en un pueblo hasta en 10 ocasiones. ¿Y esto qué significa? Pues que han tenido que activar porque en 10 ocasiones, es decir, con 10 niñas, han visto un riesgo real que se les iba a mutilar aquí en España. Entonces no podemos entender que esto es un problema de África subsahariana y que nos toca totalmente lejos, digamos, de nuestro ámbito de actuación. Y es que tenemos que ser conscientes que es una realidad que la tenemos aquí al lado, que la tenemos enfrente y no por ello hay que descuidarlo o pensar que no nos afecta. Bueno, esto es un poco el protocolo para saber exactamente, bueno, que se me ha ido, para que los profesores y los de ámbito sanitario puedan entender de una manera más, digamos, completa que cómo actuar para evitar el 100% de las mutilaciones que ocurren o que tengan una referencia en nuestro país. Pero también será apoyando a organizaciones y a gobiernos locales de los lugares donde realmente se realiza esta mutilación. Entonces, como os he contado bastante información, me gustaría que bueno, si tenéis alguna duda para que esta, digamos, charla no sea tan yo sola hablando y contando un poco todo esto de la mutilación,
sino que tengáis alguna duda o alguna sugerencia que, bueno, que es vuestra oportunidad también para hacernosla llegar. Y muchas gracias por escucharlos. ¿Cómo convencer a estas mujeres de que no se les haga eso a las niñas? Realmente es muy difícil y sobre todo es muy importante entender que los resultados que se consiguen son a largo plazo, porque cuando se trata de un cambio de mentalidad y de cultura, y esto nos pasa también aquí en España y en cualquier sitio, es un proceso muy largo. Es un proceso que tiene que ir basado sobre todo en una relación de confianza directa, y por eso nuestra manera de actuación es a través de una contraparte local. Es decir, nunca somos nosotros quien vamos a decirles lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer. Nuestra manera de actuar es generando ese círculo de confianza. Es decir, una cara conocida le dice a otra persona que conoce: creo que esta no es la opción y tenemos alternativas. Entonces, aunque sean conocidos, también es complicado, ¿no? Porque hay un conflicto real de intereses y de creencias. Entonces, nosotros por eso llevamos 20 años trabajando allí, porque se va creando muy lentamente esa confianza y la creamos pues en esos 3 niveles. Primero, con una campaña educativa de nos preocupamos por vuestros hijos y por vuestras hijas. Realmente lo que queremos es poder que ellas sean el futuro de la comunidad y por eso nos dedicamos en las escuelas. Luego además se mejoran también las condiciones de vida, es decir, no solo queremos que tengamos un futuro, sino que a día de hoy os vamos a mejorar también las condiciones para que se genere esa confianza y diga, esta organización, más bien Kirira NGO, que es como nuestra representante local, se está preocupando no solo porque acabemos con esta tradición, sino porque tengamos acceso a agua, porque tengamos acceso a letrinas, porque nos dan kit anti-COVID que hemos repartido. Entonces, todas esas, digamos, puntos, lo que queremos que genere en la conciencia de la población es una confianza y un espacio seguro para que realmente puedan confiar y poco a poco vean que es una alternativa real. Pero como tú has dicho, no es un trabajo fácil y nuestro objetivo real es en cambiar la mentalidad de la futura generación. Es decir, yo sé que ahora mismo nosotros podemos ir a una de estas personas que son las que se encargan de hacer la mutilación y decirle, oye, para de hacer la mutilación porque estás causando mucho dolor. Pero eso realmente hemos visto que tiene un impacto bastante reducido. Entonces, claro, nuestro resultado para verlo es a largo plazo, es decir, que la niña que hoy yo estoy dando una matrícula para que consiga terminar primaria, esa niña cuando se case con otro chico que también le hemos dado o mejores condiciones de vida o beca porque era muy vulnerable, que digan no a la mutilación, que se puedan casar y tener una familia rechazando esa violencia. Y es ahí donde nosotros podemos ver los resultados reales. Realmente es muy importante que nosotros no podemos hacer nada si desde las autoridades y desde los gobiernos no se promueve, digamos, esa erradicación. Entonces, es verdad que nosotros donde trabajamos en Kenia se prohibió por ley en 2011 que no estaba permitido realizar la mutilación. Y aún así, en el 2021 se sigue realizando. Con lo que yo me imagino que en los países en los que se realiza de manera abierta, totalmente legal y patrocinada también por el poder político, es un camino mucho más largo y mucho más duro porque ni siquiera hay un apoyo, digamos, a nivel institucional. Entonces es verdad que hay muchísimos países en los que no existen estas leyes que protejan a las mujeres ni siquiera, con lo que esto es una lucha global que se extiende más allá de la mutilación, sino ya a nivel de derechos humanos, que es muy difícil y no es por ser pesimista, pero es un camino que hay que hacer, hay que empezar, pero que es muy largo. Y con respecto a España, nosotros nuestra acción ahora mismo, por ejemplo, es ir a contar el protocolo en los centros escolares. Y dentro de este protocolo, al final, lo que intentamos es en la primera base que sean los profesores quien pueda identificar y que pueda saltar esos niveles de alerta en función de la relación que tengan de confianza con las niñas y también con las madres o con los padres. Cuando ya todos esos pasos se han ido, digamos, cubriendo, se ha también trabajado desde un enfoque transversal con los servicios sociales, con las autoridades, con los médicos, porque al final el pediatra tiene mucho que decir también aquí. Entonces, cuando todo esto ha saltado la alerta y tenemos un caso que es de riesgo inminente,
el protocolo, en general, todos los protocolos para la mutilación en España, lo que te dan de herramienta es una cosa que se llama un compromiso preventivo, que realmente los servicios sociales se ponen en contacto con la familia y les hacen firmar un compromiso preventivo, que es básicamente eso, un compromiso, que los padres se comprometen a no realizar la mutilación genital femenina de la niña mientras estén fuera de nuestro país. ¿Qué ocurre? Que se les avisa que si realmente van a realizar la mutilación, que sepan que se van a enfrentar a penas de cárcel, a retirada de la custodia de los niños, y muchas veces, como tú has dicho, los padres no son malos padres, que se entienda, son padres que entienden que lo mejor para su niña es la mutilación, porque es la aceptación de esta niña como mujer para la sociedad, y que después de la mutilación viene que te casas, que tienes hijos, que te aceptan. Entonces al final unos padres que mutilan no son padres que quieren hacer daño porque sí a sus hijas. Entonces por eso es tan delicado tratarlo desde España, porque tenemos que entender cuál es la motivación de esa madre para realizar la mutilación a esa niña. Entonces muchas veces este compromiso lo que hace es ponerles en información y decirles: lo que tú crees que es bien para tu hija te puede costar la estancia aquí en España, la vida general de tu hija porque te la van a quitar, y en muchas de esas ocasiones, como las 10 que os he contado de Toledo, se ha echado para atrás la familia al irse, ¿vale? Con lo que realmente sí que estamos viendo unos resultados. Pero si bien es cierto que aun firmando ese protocolo pueden quedarse en su país y no volver nunca, y la justicia española no puede hacer nada. Pero al final son pequeñas herramientas que se intentan usar para intentar paliar o prevenir esta acción. Sí, vale. Pues sí, bueno, nosotros justo ayer, por ejemplo, estuve dando una charla sobre el protocolo de actuación. Al final es un protocolo más dentro de los centros educativos, pero es muy importante porque actualmente, y eso que el protocolo está desde el 2017, bueno, al menos el de Castilla-La Mancha, que es justo el donde yo estoy ahora mismo centrada, no se está promocionando tanto para las escuelas. Entonces, al final, realmente en la charla del protocolo, lo que se da a conocer a los docentes es la realidad de la mutilación. Porque muchas veces, en muchas ocasiones, pensamos que viene de fuera y que realmente aquí en nuestras aulas no va a ocurrir. Pero fuera de todo eso, realmente tenemos casos de riesgo en España. Por lo que el protocolo, al final, lo que nos está dando es la herramienta y las nociones básicas para saber detectar unos posibles casos de mutilación. Entonces, todos los factores de riesgo que he comentado anteriormente, de ser mujer, tener una horquilla entre 9 y 15 años, pertenecer a uno de estos países de África subsahariana que tienen predominancia de la mutilación, hay que entenderlos como una información general. Pero como bien ha comentado antes, por ejemplo, Teresa, o se sabe de otros sitios, al final ni se realiza siempre a esa edad, ni son solo en esos países. Porque hace poco en Madrid hubo un caso de una niña que se activó el protocolo y era un bebé de 1 año, con lo que Servicios Sociales tuvo que actuar y finalmente, aún teniendo al bebé en un centro de acogida, los propios padres intentaron sustraerla para realizar la mutilación. Entonces, a lo que voy es que estamos ante un caso muy delicado y tenemos que tener siempre esa alerta ahí para intentar proteger a las niñas. Pero al final el docente es un canal más, no es un fin, digamos, no es la autoridad para prohibir ni enfrentarse nunca directamente a una familia, ¿vale? Digamos que cuando detecta una situación de riesgo, lo que tiene que hacer es activar las alarmas, hablar con servicios sociales y con las autoridades o instituciones, incluso llamarlos a organizaciones como nosotros, que al final nos dedicamos un poco a gestionar todos estos casos para traspasarlo a las personas o las entidades correspondientes. Realmente, al final, lo que consiste es en poner el foco en la seguridad de las niñas y los niños en caso de la educación. También son mujeres, ¿vale? Y se hace desde una manera y un abordaje interdisciplinar para poder llegar a todos los niveles de riesgo que podemos enfrentarnos en esta situación. Si no, nosotros estamos disponibles, ¿vale? Para cualquier pregunta, duda, comentario, ¿vale?
en nuestras redes sociales, que son estas, bueno, Facebook, Instagram, LinkedIn, pero también en nuestro mail y en nuestra página web, ¿vale? Estamos abiertos a cualquier consulta, duda, pregunta o simple, pues, comentario, ¿vale? Para que os sintáis libres de contactarnos cuando queráis. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio, porque al final lo más importante es, pues, hablar de esto y que todo el mundo tenga la información para, ojalá nunca, en este caso el protocolo, se use, pero para intentar acabar con esto. Así que nada, pues muchísimas gracias a todos y a todas, también a las que han participado. Y nada, y espero que nos veamos pronto y podéis contar con nosotros y con nosotras para lo que queráis.